programa de Desayunando con Amigos nos acompañe una persona que la verdad, bueno, yo aprecio muchísimo. Es una persona, la verdad, muy capacitada, una persona que sabe de muchos temas, una persona que la verdad, pues vuelvo a decir, yo admiro mucho. Y bueno, voy a hablarles un poquito de él para que lo conozcan, una breve reseña de él. Él es psicólogo especialista en gerencia organizacional, tiene estudios en maestría en neuropsicología y neurociencia, con posgrado en ciencias y postdoctorado en educación. Es doctor honoris causa en educación para la paz, presidente de Raizen, ha estado en Unión de Hispanomundo de Escritores para Colombia, es vicepresidente de la Red Ecuatoriana de Marketing, profesor de la Corporación Universitaria Americana de Colombia, profesor de maestría en la Universidad de Barcelona, profesor de doctorado en ICIMI, Universidad México, conferencista internacional. Y bueno, la verdad es él es la verdad una persona que se ha desempeñado en todo este campo de educación, de todo este campo de la investigación. La verdad es una persona muy sencilla, es una persona que yo aprecio mucho, pero que la verdad, muchísimas gracias al doctor Santiago Restrepo Garay, que está con nosotros aquí en Desayunar con Amigos. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por la invitación. Y primero que todo, pues feliz de estar acá en tu programa con tu audiencia. Y segundo, te pido el favor de que me llames por mi nombre, Santiago. Te regalo el doctor. Somos amigos. Claro que sí. Pues no, muchísimas gracias. Como les decía yo a todos ustedes que nos están viendo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en lo que es Desayunando con Amigos. Un saludo a todas las personas que nos ven de aquí desde Toluca, Estado de México, que nos ven de Metepec, que nos ven de toda la República Mexicana, que nos ven de Estados Unidos, de Canadá, de España, todas estas personas que nos ven, que nos regalan un like, personas que tampoco no nos regalan un like, pero que nos están viendo y que la verdad este programa va a estar muy interesante porque vamos a platicar con el doctor muchas cosas de las que él sabe. Él trabaja mucho con lo que es la psicología, con lo que es la neurociencia, pero también queremos saber qué es lo que ha estado haciendo. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el doctor? Porque el doctor ya estuvo con nosotros, pero bueno, como él nos dice, Santiago ya estuvo con nosotros en el programa, en un programa de Desayunando con Amigos, y nos platicó acerca de algo de neurociencia. Pero bueno, queremos saber ahorita qué es lo que está haciendo Santiago, qué conferencias está dando. Así que bueno, yo quiero que todos ustedes se queden con nosotros, desayunen con nosotros y puedan conocer todas estas experiencias que tiene el doctor Santiago, bueno, Santiago como le vamos a decir, y que nos platique un poquito. Así que, ¿por qué no empiezas platicándonos, Santiago? Nos empiezas platicando. ¿Cuál ha sido esa sensación o qué has sentido ahora, el cambio que ya tenemos de que, bueno, todo se trabajaba a través de línea, las conferencias eran a través de línea, que hemos podido llegar a diversos países mediante esta situación, pero que ahora ya estamos retomando todo esto de las cosas presenciales y ¿qué has sentido? ¿Cuál ha sido ese cambio que has sentido? ¿Te ha gustado más? ¿Te ha gustado más trabajar en línea? ¿La combinación de los dos? No sé, platícanos un poquito. Bueno, hemos cambiado mucho, o sea, voy a hablar de la vida, pero voy a hablar de mí porque la pregunta pues me atañe en lo personal, ¿no? Claro. Cuando yo comencé, y voy a estar ya como la gente mayor, como la gente grande, recordando de cuando, mucho tiempo atrás, cuando yo comencé a estar con gente o a trabajar con gente, yo comencé a abrirme en grupos juveniles, antes de cualquier cosa, cuando estaba joven en los Boy Scouts, por ejemplo. Y en los Scouts, no sé si alguno haya tenido experiencia con los Scouts, en los Scouts hay un profundo contacto entre las personas y también con la naturaleza. Y esa fue mi escuela. Entonces siempre me acostumbré al contacto personal con la gente cuando estábamos en formaciones, en capacitaciones, en charlas.
porque tuve la fortuna de estar en los Scouts desde el principio, desde que tenía 10 años hasta que ya era adulto y seguí todo un recorrido. Luego de allí me formé como psicólogo, luego como científico en neurociencias, en fin, y empecé lentamente a involucrarme en el mundo de las conferencias, pero no tanto, sino de una manera tímida. Cuando hago mi doctorado en Argentina, en el 2013, a mí se me abre el mundo, pues porque fue un doctorado internacional y conocí muchísima gente de muchas partes del mundo, entonces el mundo se abre y ahora la gente dice, Santiago, ¿usted por qué viaja tanto? Pues yo no viajo tanto de toda la vida, apenas hace 10 años comencé a ser un viajero. Antes de eso yo no salía, pues como somos la inmensa mayoría de las personas. Entonces comencé ese contacto con la gente y comencé a viajar y comencé a llevar la palabra de la ciencia y la palabra de ánimo y también de avances tecnológicos y científicos que me daba la neurociencia, pero de una manera tímida, digamos 1 o 2 viajes al año, de una manera tímida como lo hacemos la mayoría. En esa época no habían programas tan lindos como el tuyo, porque estamos hablando de hace 10 años. Claro que había internet, claro que había tecnología, pero no se utilizaba tanto. Pero llega la pandemia. Y llega la pandemia que precisamente cuando llega la pandemia yo en México. Estaba en México en un congreso que organizaron allá, que se organizó en la Universidad ICIMA de Toluca, y cuando llego a Colombia, a la semana, 2 semanas, cierran las fronteras y se vuelve esto, el mundo entra como en un caos. Y a partir de allí se nos ocurre conformar un grupo de amigos, entre los que estás tú, y conformamos RAITSE, conformamos la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial. Y comenzó un mundo de conversaciones virtuales que no te imaginas. Es decir, el mundo se abrió. Al contrario de lo que pensábamos de que con la pandemia nos íbamos a cerrar, el mundo se abrió gracias a la virtualidad y comenzamos a hacer congresos, a hacer seminarios, a programar. Recuerda que hicimos 7 seminarios internacionales, hacíamos webinars cada semana y entonces se dio un boom de tener conferencias. Yo creo que en el 2019, 2021, o sea, cuando la pandemia, yo creo que nunca habíamos hecho nadie tantas conferencias, charlas como las que se hicieron en esa época. ¿No te parece? Por la Sí, virtualidad. la verdad. Eso Sí, fue la verdad creo que sí. Sí, mucho. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, la tecnología y la pandemia no nos separó. Antes, de alguna manera, nos unió. Nos unió. Pero hay algo que la pandemia y hay algo que la tecnología así nos haya unido como estamos hoy acá contigo y con los cientos de seguidores que tienes y de personas que ven el programa, hay algo que no se puede ver y es el contacto físico. Pues no es lo mismo que yo esté aquí mirando la cámara y que, en fin, a que estemos frente a frente en un escenario y nos podamos dar un abrazo. Entonces, eso nunca se pudo reemplazar. El año pasado, es decir, la pandemia y la tecnología y las conferencias nos acercaron a través de la palabra, pero no nos acercaron a través de lo físico y eso seguía haciendo falta. Mi experiencia el año pasado, que fue un año como que se liberó, era como que el mundo estuviera esperando salir del cascarón y el año pasado fue un año de una exagerada actividad de conferencias para mí y para muchos. Con decirte que el año pasado tuve la oportunidad solamente en el año 22, de visitar casi 25 países. De dar conferencias, estuve dando conferencias, más o menos unas 2 conferencias por mes fuera del país ya presenciales. Entonces eso fue desde tocar las puertas en Italia, en Alemania, en Polonia, que allá fui a dictar conferencias, hasta España, Marbella, Brasil, en México estuve como 4 o 5 veces, Perú, Argentina. Entonces, fue un cambio de dar muchas conferencias sentado frente a mi computador a tomar un contacto con la gente, a volver a tomarnos fotos después de que terminaba una conferencia,
a sentarnos a mirar a los ojos y darnos la mano. Te cuento que fue una experiencia muy bonita el contacto directo con la gente. Muy bonita porque cuando uno da una conferencia, cuando uno va a hablar sobre una investigación o hablar sobre los libros nuevos que ha escrito, realmente el speaker, el conferencista está dando parte de sí, está dando parte de su corazón, parte de su vida. Cuando yo me paro en un escenario, sea entre 100 personas o entre 5.000 personas, yo, yo doy parte de mi corazón y de mi mente. Y ese contacto con la gente no lo reemplaza nada, no lo reemplaza ninguna tecnología. El cambio nuevamente a la presencialidad es un cambio que favorece en mi concepto en la transmisión de información, la generación de nuevo conocimiento, la transmisión y creación de fortalecimiento de valores. Yo creo que es un cambio muy importante y hay que seguir aprovechando la presencialidad sin dejar de agradecerle a la tecnología que nos dio ese boom, fue el trampolín, la tecnología nos dio ese trampolín para, digamos, llevar la palabra de la ciencia a más partes, pero después de ese empujón, de ese trampolín, la presencialidad es algo que no se puede comparar y se puede explicar incluso desde la neurociencia qué es lo que pasa allí, ¿no? Bueno, hola Pati. Ok, entonces pasaron muchas experiencias desde la parte del contacto tecnológico, por ejemplo, como estamos acá en este momento, que es a través de una pantalla al contacto físico. ¿Qué es lo que yo creo que sucede en el contacto físico o en la presencialidad que no sucede con la tecnología? Y es que hay un intercambio, y bueno, yo siempre me voy a referir al mundo de las neurociencias, y es que cuando hay un contacto físico, cuando hay un contacto con estímulos multisensoriales, por ejemplo, aquí en este momento hay dos estímulos multisensoriales, que es la parte de la visión y la parte de la audición. Y claro, eso estimula el afecto y genera conocimientos y genera nuevas redes, ¿no? Neuronales. Pero cuando estamos en la presencialidad, hay otro tipo de estímulo. Está, por ejemplo, algo que es el contacto físico, tocar a otra persona, darle la mano, incluso darle un abrazo, sentarse a comer, sentarse a almorzar, tomarse el refrigerio con la gente que está en la conferencia. Cuando ese tipo de cosas suceden, hay, además de todo ese estímulo sensorial, hay un intercambio químico de neurotransmisores, se produce oxitocina y la oxitocina tiene que ver con ese vínculo social y afectivo que no se produce por este medio. O sea, este medio nos puede unir de muchas maneras, pero nunca va a haber oxitocina cuando nos estamos viendo simplemente a través de un monitor. También está ese intercambio gestual, ese lenguaje no verbal que se puede dar en la presencialidad de una conferencia, en una charla presencial, que no se da del todo en la tecnología o en la virtualidad. Definitivamente, definitivamente, por mucho que avance la tecnología y por mucho que avancen los medios de comunicarnos a través de dispositivos, el contacto humano directo entre las personas, pienso yo que va a ser siempre irreemplazable. Bueno, a mí me gustaría contar, por ejemplo, la última experiencia no, una experiencia que tuve el año pasado de presencialidad y fue con una conferencia y con una charla que tuvimos en Marbella, España, donde fui invitado por la Universidad Zion International University de Florida y por SIU, que es un centro de investigación que tiene su sede en Suiza. En fin, para mí fue fantástico ese encuentro porque nunca había
estado en un escenario y en una organización de ese tipo, y porque el tema que tratamos en esa oportunidad fue un tema que es completamente, para mí era completamente novedoso y que además es absolutamente fascinante. El tema que tratamos allá en Marbella, y estoy hablando de ahorita septiembre, octubre del año pasado, ese tema era neurofelicidad y religión. Entonces, eran tres temas que estábamos trabajando: la neurociencia, la felicidad y la religión. Y la gente decía, incluso me decían, pero ¿cómo van a hablar de ese tema, Santiago? ¿Usted cómo va a hablar de eso si es como mezclar el agua y el aceite? ¿Cómo va a hablar de ciencia y religión al mismo tiempo? Pero ese tema fue todo un reto, y además estuve acompañado de dos grandísimos personajes, como es el profesor Iván Moreno, que es el rector de Zion International University, y estuve acompañado, se me escapa el nombre ahora, pero de uno de los mejores arqueólogos, egiptólogo. Y entonces, no voy a hablar del tema, porque el tema fue muy bonito, de cómo el cerebro y cómo el cerebro se conecta y genera trascendencia y se proyecta hacia otras realidades, pero no, ese no es el punto hoy, sino el contacto que hubo con la gente. Eran 2.500, más o menos 2.500 personas en el auditorio, y esa calidad alrededor de un tema tan controversial al cual le teníamos cierta reserva digamos, por lo novedoso que era. Hubo tanta calidad en la gente, tanta calidez en la gente, que se terminaba de hablar y se acercaban a conversar, se acercaban incluso a discutir, a disentir de algunos postulados, a poner otros puntos de vista. Que esos 2 días de conferencia en Marbella fueron una de las mejores experiencias que he tenido yo a nivel de conferencias internacionales, por la calidez y calidad de la gente. Y lo más bonito de los encuentros presenciales, 1, 2 horas, o si es un curso, pues todo el día, lo que sea necesario, pero luego de eso, entonces se van a comer, se van a tomar algo, se van al refrigerio. En este caso de Marbella, nos llevaron a conocer la Alhambra, ¿ya? El castillo y el palacio de la Alhambra, que es algo absolutamente hermoso, ver cómo toda esa cultura árabe y todo, pues toda esa cultura impactaba y penetraba España. Entonces, esas son experiencias que la presencialidad da, y que la tecnología y la virtualidad no puede dar. Y hablando de eso, también me acuerdo de nuestro querido México. Una experiencia también muy linda que siempre se da es por la virtualidad, y sobre todo cuando los contactos son con jóvenes. Tuve una invitación que me hizo la doctora Leticia Carreño Saucedo, profesora y gran amiga, también miembro de RAICE, con la Universidad Autónoma del Estado de México, en Tejupilco. Entonces me invitó a hacer allá, a pasar unos días con la universidad, y tuve el gran gusto de tener una conferencia, una capacitación con jóvenes estudiantes de psicología. Hicimos una certificación de neurociencias aplicada. Eran unos jóvenes, unos hombres y unas mujeres absolutamente, me disculpan la expresión, absolutamente hermosos como seres humanos. Entonces estuve en un curso, dándoles un curso 15 días, pero imagínense esa juventud formándose en psicología, y yo ya pues viejito, la cantidad de energía, la cantidad de calidez que se obtiene en un contacto de esos. Pero lo que más me hace recordar ese momento ahora es que al finalizar, y era sorpresa para mí, al finalizar el curso, ellos, los estudiantes, hicieron una gran comida que la llevaron al auditorio, una gran comida mexicana. Y por ahí hay videos míos donde habían unas grandes como pailas, pues, o no sé cómo se dice eso en México, unas ollas grandísimas con con carnes y cosas así, y las tortillas al lado. Entonces me enseñaron que la tortilla se cogía así y se tiraba encima de la carne y se cogía con la mano y se comía de esa manera. Y entonces yo lo empecé a hacer, y por supuesto se burlaban, me gozaban, se reían porque yo lo hacía de una manera que ellos como mexicanos no hacían. Y yo muerto de la risa y ellos muertos de la risa. Mejor dicho, fue una experiencia espectacular que ahorita que viajo al pasado recordando. Eso no lo reemplaza la tecnología. Entonces, Claro.